Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar en pie para leer la palabra y también orar, y así estaremos entrando en el mensaje de esta mañana. Estamos llegando al capítulo 14 del Evangelio según San Juan, quizá un pasaje central, no solamente por su ubicación, sino desde luego también por su contenido. Capítulo 13 hemos visto una especie de recapitulación de todo lo que hemos considerado a lo largo del Evangelio según San Juan, y en este capítulo 14 encontramos una especie de discurso del Señor, palabras de legado, palabras de testamento, que es importante considerar y analizar muy detenidamente. Vamos a leer la porción completa del versículo 14, de capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 14, 1 al 14 alternando. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le damos gracias, Dios, en esta mañana por permitirnos llegar a un día agradable, un día especial, porque en la semana es el día del Señor, es el día en que podemos reunirnos, podemos tener compañerismo entre los creyentes y juntos podemos tener comunión contigo. De una manera especial, de una manera particular, como comunidad, como tus discípulos. Esta mañana queremos sentarnos y queremos recordar aquella escena del aposento alto. Alrededor de la mesa, sentado con los tuyos, sabiendo que la hora había llegado y tenías un mensaje tan importante para compartirles. Esta mañana, sin duda, tienes un mensaje también igualmente importante para compartirnos. Solo danos, Dios, la actitud de estar quietos, que podamos despojarnos de toda preocupación y ansiedad por las cosas que están fuera de este lugar y podamos ahora mismo estar dispuestos, tener el corazón como trabajado, como fertilizado para que tu palabra caiga y produzca fruto. Pedimos tu bendición en esta hora, nos encomendamos en tus manos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En la semana que nos estamos ubicando en el pasaje del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, han sucedido cosas que han ido en una especie de espiral decadente en el ánimo de los discípulos. Después de que se ha suscitado la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, y todavía ellos podrían pensar que en ese día se coronarían todos los deseos y aspiraciones de los discípulos en la persona de Jesús. Probablemente ellos, después de que entraron y vieron que las calles
estaban llenas de gente y que las personas estaban extendiendo sus mantos para darle lugar, para darle paso al Señor Jesucristo, después de que vieron cómo la multitud estaba fervorosa y entusiasta, clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de David. El pueblo, los discípulos debieron haberse sentido tan animados, debieron haber pensado, pues en un momento el Señor se va a dirigir probablemente al templo, quizá no sea en el templo, probablemente sea en el asiento, en el palacio, y allí va el Señor a hacer la gran declaración, y probablemente alguna situación espectacular va a suceder, de manera que Él se va a proclamar, y todas las personas que ahora mismo le están vitoreando, Él se va a coronar como el rey de los judíos. Pero lo cierto es que comienzan a desilusionarse cuando ven que no es precisamente la entrada en un corcel que representaría el poder. Está entrando el Señor en un pollino, no viene con una mirada altiva, viene más bien con una mirada compasiva, no viene haciendo ninguna declaración mientras está entrando, viene más en silencio, viene observando, y puede observarse también que su rostro no está emocionado, no está brillando sus ojos de alegría porque las personas le están aclamando. Pareciera que el Señor está en verdad, como dice su palabra, en estos últimos días, está conmovido hasta el alma. Eso comenzó a imprimir en la mente y en el corazón de los discípulos una cierta sensación de preocupación, de turbación. Más tarde, como ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el pasaje, el Señor se habría de reunir con sus discípulos en un sitio reservado, preparado, especial, donde va a tener una comida, una cena íntima con ellos. Y al estar compartiendo con ellos allí en la mesa, el Señor hace una declaración que no deja de confundir la mente y el corazón de los discípulos. Uno de ustedes, entre mis amigos, entre los que son mis hermanos, entre aquellos que he llamado para que sean mis discípulos, uno de ustedes me va a entregar, uno entre ustedes me va a traicionar. Hay uno entre ustedes que se va a levantar contra mí. Y los discípulos comenzaron a mirarse entre sí para pensar, ¿cómo es posible que suceda algo? ¿Quién entre nosotros sería capaz, después de que apenas unos días antes habíamos declarado que daríamos la vida por él? ¿Quién entre nosotros será tan osado, será tan audaz para levantarse en contra del Señor? Pero lo cierto es, y esto lo vimos apenas el jueves pasado, el Señor mojó su pan y le dio a comer a Judas Iscariote. Dice la palabra de Dios, de esta manera había una señal inequívoca para los demás de quién era el discípulo que le habría de traicionar. Y a partir de ese momento, y por las declaraciones que el Señor había hecho anunciando apenas unos cuantos días su muerte, y por lo que está pasando alrededor de ellos, entonces el ánimo, el entusiasmo entre los discípulos comienza a decaer. Y comienza a decaer hasta tocar el fondo, hasta un extremo donde ellos mismos no pueden entender, porque así sucede cuando pasamos alguna situación de perturbación o de confusión o de caos o de crisis en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar. Cuando hay un problema que nos ataca de súbito, de inmediato, pues a veces no podemos evitar que el desaliento, el desánimo, la desilusión, la tristeza, la preocupación, la ansiedad invada nuestra vida. Y esa es la escena en la que nos estamos colocando. Una escena que es desde luego también muy repetida también en la vida nuestra, porque muchas veces estamos delante de situaciones que bien podrían desembocar en una tragedia, en una pérdida, en una situación dolorosa. Y aunque creyentes, y aunque tenemos de parte del Señor promesas, y aunque nos ha compartido y nos ha hablado de su presencia a nuestro lado, y aunque hemos tenido experiencia de que el Señor nos ha asistido y acompañado a lo largo de nuestra vida, encima de todas esas cosas, muchas veces, y probablemente hoy mismo, en esta mañana, algunos entre nosotros no podríamos evitar cierta preocupación o cierta tristeza porque estemos enfrentando alguna prueba, pasando alguna crisis. Problema de alguna depresión como hoy en día
los médicos diagnostican con tanta regularidad en la vida de tantas personas situaciones de turbación. Esta mañana estaremos considerando a la luz del pasaje que hemos leído el tema consuelo en nuestra crisis. Consuelo en nuestras crisis. Espero que el título por sí solo le haga considerar el mensaje de esta mañana. La proposición para el mensaje esta mañana es: porque Cristo nos ofrece la seguridad de que no estamos solos, debemos confiar en Él cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Debemos confiar en Él cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Estoy seguro que todos nosotros como creyentes, hermanos, no ignoramos este principio. Cada uno, usted y yo, sabemos lo que debemos hacer cuando estamos enfrentando alguna crisis. Sabemos que cuando enfrentamos una crisis, lo primero que viene a nuestra vida es la preocupación. ¿Cómo voy a resolver esta crisis? ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? ¿Cómo va a desembocar esta crisis? ¿Se va a agravar la situación si estamos hablando de una situación de enfermedad? ¿Se va a empeorar la situación si estamos hablando de una situación económica? ¿Va a crecer y hasta cuándo va a detenerse si estamos hablando de un tema de inseguridad? Y comienzan a moverse en nuestros pensamientos ideas que a veces esas ideas, en la medida que más nos ocupamos de ellas, más producen presión sobre nosotros. Y a veces, como podemos ver hoy día, el tema recurrente y el tema dominante en la mayoría de las conversaciones, sea en familia, en el trabajo o entre las amistades, está relacionado con el tema de la inseguridad. Y nos preguntamos hasta cuándo y cómo va a terminar. Y no dejamos de preocuparnos. Hay muchas razones por las cuales caemos en una natural preocupación. Es inherente a nuestra naturaleza. No deberíamos preocuparnos. Como creyentes, no deberíamos preocuparnos, pero como creyentes tenemos que reconocer aquí y ahora que la preocupación sí asedia y sí asalta nuestra vida con mucha frecuencia. Y a veces, hermanos, cuando nosotros queremos medir el antes y el ahora, antes de ser creyentes y hoy que somos creyentes, probablemente si pudiera haber un aparato que midiera la medida o que diera la medida de nuestra preocupación, quizá no ha mejorado en gran manera. Porque todavía, ahora y todavía después, tendremos muchos motivos de preocupación. Pruebas, problemas a nuestra vida, tribulaciones, pérdidas, vendrán. El Señor no dijo que no vendrían. Y a veces nos encontramos nosotros pidiendo al Señor que no llegaran. Y no digo que no debamos pedir eso. Pero todavía, aún pidiendo, prepárese porque problemas, pruebas, crisis, pérdidas, enfermedades, tragedias, vendrán a nuestra vida o a la vida de los nuestros. Y sé que no debemos preocuparnos por eso, pero todavía nos preocupamos. Y sé que la palabra de Dios dice que no debemos preocuparnos por eso, pero todavía nos preocupamos. Quisiéramos saber cómo, hermano, cómo debo dejar de preocuparme. Si no es cuestión de que yo no quiera preocuparme, es cuestión de que, aunque no quiero preocuparme, no puedo evitar preocuparme. Y a veces no puedo evitar preocuparme más y más y más. Y la medida y la intensidad de mi preocupación se va haciendo cada vez más profunda. ¿Cómo puedo evitarlo? Y esto es lo que el Señor quiere mostrarnos en este pasaje. Y quiero que veamos nosotros a la luz de este pasaje en esta mañana. Cómo el Señor nos consuela en medio de nuestras crisis. Número 1, siguiendo ahora el bosquejo. Sí, el Señor consuela a sus discípulos en situación de crisis. No solamente la crisis que están pasando,
las crisis que van a pasar. No solamente las crisis de su tiempo, las crisis de nuestro tiempo. Todas, cualquiera que sea la situación. Y hermano, lo que vemos en el pasaje, en esta mañana, es que el Señor da un mandato. Así debemos entenderlo en forma de un mandato. El Señor no hace una sugerencia. El Señor da un mandato. Y el mandato que el Señor está dando a sus discípulos, Él los está observando. Él sabe que hay una situación de pesadumbre real en la mente y en el corazón de los discípulos, y les hace una declaración en forma imperativa y les dice: no se turbe vuestro corazón. Y les está diciendo el Señor, no solamente no estén preocupados, les está diciendo no estén angustiados, que va más allá de la preocupación. Les está diciendo el Señor, no sientan la tristeza que están experimentando, no estén tan desahuciados, no se estén considerando en verdad tan desamparados, no caigan en un estado de desesperación. No estén afectados emocionalmente o tan afectados emocionalmente por las cosas que están pasando y por las cosas que pueden pasar. Y parece que esto nos implica, si este es un mandamiento de parte del Señor, ¿cómo puedo y cómo debo reaccionar cuando estoy enfrentando una crisis? Encontramos que un primer mandamiento que el Señor nos da es: no estés preocupado, no permitas que la preocupación haga presa de ti. No caigas en un estado de ansiedad provocado por la preocupación. Y otra vez, usted estará pensando, sí, hermano, ya sé, ya entiendo, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para no caer en ese estado? No quiero llegar a esa situación de sentirme en un abismo, de sentirme en un pozo oscuro, de ver que no hay caída y que está la caída simplemente libre, no hay fondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor nos llama a tomar una decisión. Y nos lo plantea de esta manera. Inciso A: como creen en Dios, crean también en Cristo. Y dice el Señor de esta manera, en estas palabras: ¿creéis en Dios? No había duda que las personas a las cuales el Señor está hablando, y las personas que están más allá de las personas a las cuales está hablando a sus discípulos, pero también el Señor está proyectando su mensaje a todas las personas en aquella comunidad, en aquel tiempo, en todos los tiempos, hasta nuestro tiempo y en los tiempos que vienen. Y está diciendo a ellos y a nosotros: ustedes creen en Dios. Y en verdad, si hubiera usted tomado al azar a 100 personas, parece que es un número popular para encuestar. 100 personas. Al azar en la comunidad judía de aquellos días. Y luego poniéndolos aparte les preguntara: ¿crees en Dios? ¿En verdad crees en Dios? Probablemente el resultado de esa sencilla encuesta sería que el 100% de las personas dirían: sí, creo en Dios. Especialmente estoy hablando del pueblo judío. Ellos habían crecido y habían aprendido a creer en Dios. Ellos se inspiraban en las proezas que Dios había hecho con su pueblo, con sus padres en el pasado. Ellos se inspiraban todos los días en repetir las oraciones que les habían inculcado sus padres de generación en generación. Mira, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Y no había persona que no había recibido esta instrucción. Desde la cuna habían aprendido que Dios era uno, que Jehová era el Dios de Israel, que Dios los había librado con mano fuerte y poderosa, sacándolos desde la tierra de Egipto para llevarlos a la posesión de la tierra prometida. Esta era una convicción en el corazón de las personas en Israel, y nadie se atrevería a decir: yo no creo en esas palabras.
La mayoría de las personas creerían eso. Si usted tomara 100 personas hoy, es probable que en un alto porcentaje, en quizá más del 90% de personas a las que usted les preguntara, ¿crees en Dios? Diría, sí, creo en Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, mira, así como crees en Dios, ¿qué cosa? Cree también. No menos. Y este es el desafío, este es el reto que tenemos en esta mañana nosotros también ahora, porque es la misma cosa que el Señor nos pide a nosotros ahora, así como tú crees en Dios, así como te mueve tu naturaleza, tu conciencia, tu religión, tu religiosidad, tu entendimiento, tu naturaleza humana, que hay en alguna manera algún resabio de la imagen de la creación que te permite creer que en efecto hay un ser superior, que en efecto hay un Dios que tiene control de todas las cosas, así como puedes creer eso. Si al menos en ese porcentaje pudieras creer, como dice Jesucristo, en mí, pudieras creer en mí. Pero lo cierto, hermanos, es que lo que estaba pasando entre los propios discípulos del Señor, y por eso uno de ellos le entrega, esa es la razón por qué le entrega, por incredulidad. Y la mayoría de los discípulos que estaban allí, que a veces nosotros los etiquetamos como mejores que Judas, la verdad es que ellos reflejaban en gran manera la misma incredulidad en la persona de Jesús. Y probablemente el Señor que escudriña nuestros corazones podría ver que en el fondo, en lo más secreto de nosotros, haya todavía un importante grado de incredulidad en Él. Si el propósito del Evangelio según San Juan, como hemos estado viendo a lo largo de estos meses, es estas cosas se escribieron para que vosotros creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en el nombre de Él. Pues el Señor tiene que decirle a los discípulos en esta ocasión, mira, la primera cosa que tienes que hacer cuando vas a enfrentar una situación de crisis y antes que la crisis llegue, o sea, antes que llegue, o sea, en el medio de la crisis, o cuando esa crisis ha pasado, cuando viene otra crisis, antes que se provoque el caos en tu vida, lo primero que tienes que asegurarte es que en efecto sí crees en Cristo como crees en Dios. Las personas en aquellos días, repito, no dudaban de Dios, pero sí dudaban que Cristo fuera Dios. Y ahí comienza la crisis espiritual. Las personas hoy en día, hermano, tal vez no lo dicen, pero la mayoría de las personas, si volviéramos otra vez a la encuesta y les interrogáramos respecto a, ¿crees que Cristo es Dios? Eso es otra cosa. O sea, yo te puedo decir que sí creo en Dios, pero si tú me preguntas que si creo que Cristo es Dios, probablemente dirá la persona, ya no te puedo decir lo mismo, no me siento seguro. ¿Crees que Cristo nació de una manera sobrenatural? ¿Crees que nació de una mujer virgen, concebido del Espíritu Santo? Bueno, la verdad es que esto me cuesta trabajo. Mira, científicamente eso no es posible, eso no se puede comprobar. Y nada más, pues creo por tradición, nada más creo por religión, nada más creo porque eso es lo que me han dicho toda la vida, pero la verdad no estoy tan seguro. Y cuando cuestionamos a personas respecto de, ¿tú crees que en efecto Cristo pudo caminar sobre el mar, desafiando la naturaleza? Bueno, probablemente había unas piedras ahí sobre la playa y lo que hizo es que caminó sobre algunas piedras, y esa es la razón. Tal vez los discípulos se imaginaron que venían caminando, pero estaban tan asustados y tan perturbados en medio de la noche que no pudieron precisar que en efecto el Señor caminó o no caminó. ¿Crees que el Señor en verdad a la voz de su palabra calmó la tempestad
bueno, ese es un fenómeno natural. Es muy probable que de repente, como muchas veces sucede, de inmediato, pues ya ve que en la ciudad de Monterrey tenemos unos climas tan variables y unas condiciones tan radicales de cambiar de clima que bien podría ser que una cuestión así puede pasar. Otra vez, hermano, lo que estoy diciendo es cuánto en verdad nosotros creemos en Cristo. Y esto es el problema. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos alrededor de la mesa y nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Mira, la primera cosa que tienes que hacer cuando vas a enfrentar una crisis, cualquiera que ésta sea, cuando venga la crisis, porque tú muchas veces invocas mi palabra, porque muchas veces recitas mi palabra, porque muchas veces tratas de inspirarte en mi palabra, pero más que esto yo te quiero decir, la primera cosa que tienes que hacer es asegurar que en verdad sí crees en mí como crees en Dios. Y esa es la primera decisión que tienes que tomar. O es la primera reflexión que tienes que hacer. Sí, el Señor dice, no estén ansiosos, no estén angustiados, que no se perturbe su alma. Y la primera cosa que tienes que hacer para eso es crean en mí, dice el Señor, como creen en Dios. Y eso implica, hermano, crean que yo soy Dios entre ustedes, en medio de ustedes, porque de esto parte todo. Si nosotros aseguramos esto en nuestros corazones, si afirmamos esto en nuestras mentes, si confesamos esto con nuestras bocas, si en verdad esto es lo que nos mueve y podemos afirmar y acertar, Cristo sí es quien dijo ser. Entonces, estamos dando el primer paso para enfrentar. Yo no digo para no tener problemas. Digo, para enfrentar los problemas, confiando en la persona y en la palabra de Cristo. Esta es la primera cosa. Crean en mí, dice el Señor, como creen en Dios. ¿Ustedes creen que Dios es capaz para hacer todas las cosas? Lo mismo que creen de Dios, créanlo de mí. Eso es lo que les está diciendo. Eso es lo que les está diciendo. ¿Ustedes creen que Dios es compasivo para moverse en favor de la persona cuando está en una situación de abandono, de peligro, de problema? ¿Creen que Dios es misericordioso y bueno? Pues dice el Señor Jesucristo, crean lo mismo de mí. Crean lo mismo de mí. Ustedes creen que Dios no solamente es capaz, es compasivo, pero creen que Dios está en control de toda circunstancia. Entonces el Señor Jesucristo diría a los discípulos, crean de mí lo mismo. De la misma manera, no de una manera diferente, confíen en mí, así como confían en Dios, de la misma manera. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para enfrentar las crisis, para enfrentar los problemas y ser consolados en medio de los problemas, porque esta es la promesa que el Señor nos da. Y esto es el tema del mensaje de esta mañana. La primera cosa que tenemos que hacer para enfrentar el caos y la crisis de nuestra vida es confiar en Cristo como confiamos en Dios, confiar de una manera total, deliberada, descansar en Él, creer que en efecto Él tiene cuidado de nosotros, creer que Él tiene cuidado de nosotros, que no pasa nada, que no permita a Dios que pase y que no pasa nada de una manera que desemboque en algo negativo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si eso es real, porque lo dice la palabra de Dios y creemos en eso, nuestro estado de ánimo y de angustia y de temor va a ser diferente. Y vamos a poder obedecer a la instrucción que el Señor da cuando dice, no
se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Inciso B. Hay otra razón que el Señor da, en la cual nosotros podemos ser consolados en medio del conflicto. Cristo fue a preparar un lugar para compartir su casa. Cristo fue a preparar un lugar para compartir su casa. Su casa. Él sí tiene una casa. Él sí tenía una casa antes de venir. Y él sí volvió a casa. Él sabía que volvería a casa. Él sabe cuál es la descripción de la casa. ¿Puede imaginar? El Evangelio no nos da una descripción amplia como es, como nos la da el mismo Juan después en el libro de Apocalipsis. Pero es limitada todavía lo que se pueda decir respecto de cómo es la mansión, cómo es la habitación, cómo es el sitio, cómo es la morada donde el Señor habita, donde el Señor se mueve, el Creador, el dueño de todas las cosas, el que está por encima de todas las cosas. Hermano, no alcanza nuestra mente a imaginar, y esa majestad de la gloria de Dios, de la habitación de Dios, ese esplendor de la casa de Dios, el Señor lo dejó para venir de una manera humilde a nacer, como sabemos, en un pesebre, pero el Señor dijo, voy a casa. No estén tristes. Voy a casa. Y saben una cosa, voy a preparar lugar. Voy a preparar lugar para que ustedes tengan una habitación reservada en mi casa. No estén perturbados en su espíritu, en su corazón, en su alma. Crean, y hermano, lo que el Señor está diciendo, por eso está apelando a la fe, y por eso está diciendo, crean, como creen en Dios, crean en lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir es un desafío alto, es algo que demanda en verdad creer, que demanda confianza. Crean que voy a hacer reserva de una habitación compartida, ustedes conmigo. Ustedes conmigo. La belleza del cielo. Lo que animó a Esteban cuando estaba siendo lapidado. Lo que le produjo gozo en medio del dolor producido por los golpes de las piedras. Es que veía, ¿qué cosa? El cielo abierto. ¿Se acuerdan? Veía el cielo abierto. ¿Y qué otra cosa es lo que nos revela la palabra que él vio? Vio a Jesucristo, ¿verdad? La Biblia describe que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero Esteban dice que lo vio de pie. Lo vio. Como si levantándose de su trono viniera para el encuentro de Esteban. Y Esteban podía decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esto no es nada. Lo que estoy pasando ahora, la circunstancia de la muerte misma, estoy viendo cómo se hace fiel la promesa del Señor Jesucristo. Lo puedo ver a Él, lo puedo ver encaminándose al encuentro conmigo. Me puedo ver con Él y puedo ver lo maravilloso que es que esa promesa sea cumplida. Sin definir, sin describir la casa. No tiene una visión de la casa. Pero ¿qué importa la casa finalmente si Esteban lo que está viendo es al Hijo del Hombre, al mismo Jesús,
preparado a recibirle. Y él dice una cosa seguramente para sí mismo, que es lo que le inspira a pasar la crisis: la comunión con él. Me voy a encontrar con él, voy a estar cara a cara con él. Eso es la delicia de la muerte del creyente. Y esta es la promesa que tenemos de parte del Señor, y esto es lo que el Señor nos dice: cree, cree. Si tú crees, tú vas a enfrentar la crisis con otra actitud. Si en verdad crees, tú vas a enfrentar todavía caos en tu vida, y probablemente va a haber todavía cosas que no entiendas y te van a confundir porque no las entiendes. Pero a pesar del caos, de la crisis y de la confusión, cree, cree. Cree que el Señor pueda preparar un lugar para compartir contigo. Cree en la realidad del cielo. Si tú crees en la realidad del cielo, esta realidad, esta verdad que tú creas, te va a producir calma en medio del caos. Estamos viendo cómo puedo bajar la preocupación. ¿Cómo puedo calmar la ansiedad? ¿Cómo el Señor me consuela? Inciso C. Certeza de que en Cristo podemos tener absoluta confianza. Certeza de que en Cristo podemos tener absoluta confianza, a pesar de que la circunstancia que estamos librando pueda resultar catastrófica. Ya no hay más espacio para llenar con C, pero esta es la idea, ¿verdad? Que nosotros podamos tener certeza de que en Cristo podemos tener absoluta confianza para calmarnos en medio de una circunstancia que sea catastrófica. Y con eso estamos diciendo, hermano, mira, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea, como quiera que desemboque, lo peor que pudiera desembocar una situación sería la muerte, que por cierto vamos a enfrentar cada uno en algún tiempo. Pues mira, eso debería ahora mismo producirnos calma, inspirados en la confianza de cómo vamos a cruzar el valle de la sombra y de la muerte en la compañía de aquel que nos dijo: estaré contigo. En el valle de la sombra y de la muerte estaré contigo. Te sentarás en mi mesa. Yo la prepararé y la aderezaré delante de ti, y llenaré mi copa y la compartiré contigo. En esa confianza. En esa confianza. Sería otra nuestra actitud y podríamos exclamar: morir es ganancia. Cuando nosotros tenemos esa confianza. Pero otra vez, hermano, ¿dónde está el comienzo? Para llegar a esa certeza, ¿dónde comienza todo? Todo comienza en decidir, en determinarnos creer a lo que dice, a la promesa que el Señor nos ha hecho, en determinarnos creer. Y tal vez en reconocer, y este sería quizá el punto de aplicación personal en donde tenemos que reflexionar y actuar. Tenemos que comenzar en esta mañana, a esta hora, en este instante, tenemos que comenzar a tratar de evaluar dónde está mi fe al respecto. ¿Dónde está mi fe? Y si nosotros encontráramos nuestra fe es raquítica, no debe sentir usted pena si en efecto su fe es pobre. Este es el principio para venir delante de Dios y decirle al Señor, como aquel centurión: ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi incredulidad.
Sí me llamo cristiano, sí tengo muchos años en la vida cristiana, nací en un hogar cristiano, estudio en una escuela cristiana, pertenezco a una iglesia cristiana. Conozco pasajes de la Escritura. Sí, Dios, algunas veces he creído en ti, pero muchas veces he dudado de ti. Algunas veces he caminado contigo y muchas veces me he salido del camino. Y no sé ahora mismo cuál es la condición de cada uno de ustedes, pero usted sí sabe cuál es la situación suya. Y cualquiera que sea la condición en que usted se encuentra, no será este un momento para detenernos y para decir, Señor, yo necesito tener la certeza y esta mañana yo decido atender a tu llamado de creer en ti como creo en Dios, de creer en Dios como tu palabra dice que crea. Y este sea el comienzo de enfrentar la crisis cuando llegue, o la crisis que estoy pasando, con la confianza absoluta. Calmarnos de una manera deliberada. No estoy diciendo, hermano, esconda su cabeza. No estoy diciendo, hermano, ignore su problema. No estoy diciendo que evada la realidad. Estoy diciendo, acepte la realidad, reconozca que sí hay un problema, dése cuenta que en efecto está librando un problema y que problemas mayores pueden llegar. Pero la actitud que debemos asumir es de forma deliberada, porque esto es lo que el Señor nos manda en actitud humilde y obediente, decir, Señor, yo voy a decidir, me va a costar tal vez, va a pasar tiempo, no va a ser fácil, pero yo voy a decidir a tener fe, a depositar mi confianza en ti, a creer en ti. Aunque mi mente me diga, es ilógico, no tiene sentido, no es científico, no es natural. Pero no obstante que sea que pase, que sea que me digan, yo de mi propia voluntad, de mi persona, entiendo y decido, me conviene hacer así, voy a decidir creer en ti. Porque eso es lo que tú dices, crees en Dios. De la misma manera cree también en mí. Esto era crucial, hermano, en aquellos días para los discípulos de Jesús. Y esto es crucial para nosotros hoy. Es crucial. Necesitamos afirmar nuestros pies sobre el Señor, sobre la palabra de Dios, sobre la promesa del Señor, en certeza de que en Cristo podemos tener absoluta confianza. Calmarnos de manera deliberada en medio de la circunstancia, por más catastrófica que resulte. ¿Cómo el Señor consuela a sus discípulos en situación de crisis? Número 2. Conduciendo a sus discípulos por el único camino. Conduciendo a sus discípulos por el único camino. No solamente los está consolando. No son palabras nada más. No está solamente apelando a sus mentes y a sus emociones. Pero de una manera clara, el Señor, que les había dicho con anticipación, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas me siguen. Ahora, de lo que se trata es de que las ovejas consideren si en verdad le están siguiendo. Porque Él sí las está conduciendo, o por lo menos quiere conducirlas. ¿Será que las ovejas también quieren ser conducidas? El Señor Jesucristo les había mostrado a sus discípulos cuál era el camino. El Señor les había guiado en el camino. El Señor les había abierto el camino. Y ahora el Señor se muestra delante de ellos como el camino. Inciso A. El camino, que es el Señor,
es un camino de doble circulación. La verdad es que en el pasaje ustedes pueden ver que el Señor habla, mostrándose como camino de venir y de volver, de venir y de retornar y de regresar. En ese sentido, es un camino de ida y vuelta. En ese sentido, es un camino de doble circulación. Pero en otro sentido, también es un camino de doble circulación. El Señor ha venido para mostrarnos, para traernos, para revelarnos quién es Dios. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Es imposible al hombre poder ver a Dios. Moisés pretendió ver la gloria de Dios y pasó la gloria de Dios delante de él. Escuchó la voz. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y le mostró la gloria de él al mostrarle su misericordia y su gracia. Pero a Dios nadie le vio jamás de la manera tangible en que el hombre necesita ver a Dios y tener comprensión de Dios. Y esta es la razón, y eso es lo que Jesús explica. Y Juan nos transmite desde el capítulo 1 que vimos ya de este Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, ¿qué cosa? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el camino de venida. Ese es el camino de venida. El Evangelio dice, el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó cuando Él vino. Él lo trajo. Él trajo el reino para que usted no tenga duda respecto de preguntar dónde está el reino. Está entre vosotros, dijo el Señor. Está en nosotros. El reino se hizo accesible, se hizo visible, se hizo palpable. El reino pudo ser percibido por los sentidos físicos de los discípulos cuando ellos dijeron, nosotros lo vimos y vimos su gloria y palpamos y oímos. Nos sentamos a la mesa y comimos y vieron la gloria de Dios manifiesta en aquella ocasión en que el Señor, parado frente a la tumba de Lázaro, exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que tenía 4 días de muerto salió a la voz de él. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, la muerte de Lázaro para la gloria de Dios? Y muchos creyeron en él en aquel día. Camino que se trazó en el cielo y en su trazo tuvo como meta la tierra. Ese es un sentido. Pero ahora ha llegado el momento en que el Señor dice, observa, el camino tiene doble circulación. Aquí en la tierra fue meta, partiendo del cielo. Pero ahora, desde aquí de la tierra, es punto de partida y tiene como meta el cielo. Y yo, que vine del cielo a la tierra, ahora ha llegado el momento que vaya de la tierra al cielo. ¿Se da cuenta? Él dice, soy ese camino, abrí ese camino. El libro de Hebreos dice, Él nos abrió camino. El velo del templo se rasgó cuando Él murió. Y se hizo acceso libre. Y ahora podemos pasar del lugar santo al lugar santísimo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es la razón por la cual nosotros podemos circular con confianza. Una vez y para siempre se hizo llano el camino. No hay más necesidad
de otro camino porque no hay otro camino. Los caminos anteriores eran veredas antiguas en las cuales había que reparar el camino vez tras vez, tras vez, en el sacrificio de los machos cabríos, en los tipos que había de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento, pero Él es el antitipo, cumplimiento de todos los tipos, para que ahora podamos entender una vez y para siempre, se hizo camino. Se hizo camino, se abrió camino, señaló el camino, nos mostró el camino y nos dice a nosotros, como a ellos antes, ahora también a nosotros, yo soy el camino. Camino de doble circulación. Inciso B. El camino de Jesús es el camino de la cruz. El camino de Jesús es el camino de la cruz. Comparte el Señor con los discípulos y les dice, ustedes ya saben el camino. O dicho de otra manera, a estas alturas, después de la enseñanza, después de la convivencia con ustedes, después del trato de maestro a discípulo, ustedes ya deberían saber el camino. Y la verdad, hermanos, es que ellos ya podían entender cuál era el camino. El problema es que ellos no querían aceptar que ese fuera el camino. Como todos. Quisiéramos a veces que hubiera una ruta más corta. Y a veces buscamos la ruta más corta. Y siempre nosotros quisiéramos que hubiera no solamente una ruta más corta, sino una ruta más fácil. Una travesía, ¿habrá acaso algo que pueda permitirme salir del camino y obviarme tiempo y trabajo y costo? Pero el Señor dice, no hay muchos, nada más hay uno. No hay ninguna vereda, es un camino. Y ustedes ya lo saben, ya saben cuál es el camino. Pero los discípulos entonces, como nosotros ahora, hermanos, a veces acusamos ignorancia por conveniencia. Y no es que no sabemos, es que no queremos aceptar. Y el Señor dice, saben cuál es el camino, pero nosotros decimos, Señor, muéstranos el camino. Si tú nos mostraras el camino, sería suficiente. Y el Señor diría, porque yo soy el camino y porque he estado tanto tiempo entre ustedes, ustedes saben el camino. Señor, nos habría gustado que el camino fuera un camino donde llegabas apenas el jueves pasado, llegabas a Jerusalén y te coronabas rey. Pero no nos gusta pensar que el jueves clamaron a gran voz diciendo, bendito el que viene en el nombre de David. Y el viernes, los mismos que dijeron, bendito el que viene en el nombre de David, estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. El camino de Jesús es el camino de la cruz. Y si tú quieres ser su discípulo, vas a escuchar de él que te va a decir, carga la cruz, toma la cruz, ven en pos de mí con la cruz a cuestas. No hay otro camino. Sí, es un camino que comenzó muy pronto para ellos, muy pronto. Apenas el día que el Señor fue aprendido, ellos sintieron el rigor. ¿Y qué hicieron? Se dispersaron y se escondieron. ¿Por qué? Por miedo. Les pareció cruento el camino. Les pareció cruel la ruta y el trato. Y entonces, desde entonces,
se desató una persecución en contra de ellos. Y Pedro y Juan, muy pronto, estaban en la cárcel. Y Jacobo, muy pronto, estaba siendo traspasado por la espada. Y los creyentes, muy pronto, estaban todos siendo perseguidos por el imperio. El emperador en turno, en los días de Pablo, el emperador más cruel tal vez que se recuerda en la historia, Nerón, desató una terrible persecución en contra de los creyentes. Entonces comenzaron a entender que el Señor estaba trazando una ruta. Entonces comenzarían a entender cuando el Señor más adelante, en el mismo discurso, les va a decir, en el mundo van a tener aflicción. Y les va a decir, como nos dice a nosotros esta mañana, pero confíen, pero confíen. En medio de la aflicción, confíen. Yo he vencido al mundo. El camino de Jesús es el camino de la cruz. Pero hermano, esa no es meta. Eso es nada más medio. Porque el Señor no vio la meta del camino en la cruz. Vio nada más que había que pasar la cruz. Porque del otro lado de la cruz, el Señor miró el gozo. Vio la vida. Vio la resurrección. Vio los millares y millones de personas que por confiar en Él y por cargar la cruz y por morir con Él en la cruz, a su naturaleza carnal y pecaminosa, pudieron hallar la gracia de Dios para vivir. Ese es el camino. Antes como ahora el Señor dijo y nos dirá, si quieres vivir, tienes que morir. Tienes que morir. Muere a tu condición de pecado. Muere a tu condición pasada. Y sabes, esa transición de la muerte te va a doler, te va a costar. Pero tú pasas esa transición. Por cierto, no solo, sino con el Señor juntamente. Porque Pablo lo expresó de esa manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él, pasas la cruz con Él. Y del otro lado de la cruz, está el cumplimiento de la promesa fiel de la vida eterna en su nombre. El camino es de doble circulación. El camino de Jesús es el camino de la cruz. Inciso C. La condición para la conducción es cederle el control. La condición para la conducción en el camino es cederle el control. El problema, hermano, el punto está que sí queremos ir en el camino, pero queremos ir a nuestra velocidad. Sí queremos ir en el camino, pero no queremos que Él tome el control del vehículo. Queremos ir en el camino, pero que sea copiloto. Señor, sí te necesito, desde luego. Señor, sí quiero que vayas conmigo. Pero deja que yo conduzca. Me agrada tu compañía. Me gusta tal vez el tema de tu conversación. Algunas veces simpatizo con tus conclusiones, pero algunas veces no. Me parece que algunas veces yo tengo mejores ideas y nada más quiero tener la libertad de que yo sea el que conduce. ¿Verdad que usted cuando conduce se siente más seguro? Usted, porque usted toma
el control del vehículo. Y aunque algunas veces la otra persona que le acompaña le diga, ¿te puedo ayudar? Ya vas cansado. Ya has conducido muchas horas. Cédeme el control para que tú duermas, para que tú descanses. Si usted es como yo, usted no va a querer. Usted va a decir, no, me voy a esforzar un poco más. No voy tan cansado como parece. Además, quizá usted va a decir, mira, de todas maneras no voy a descansar. Porque no confía que la persona que va a ayudarle en la conducción tenga la pericia, la habilidad que usted cree tener por encima de lo que él tiene. Y no le cede el control. Y hermano, pasa así en la cosa seria que tiene que ver con la vida. Y más en el caso de la vida cristiana, el Señor nos dice, yo soy el camino, no sé el camino, soy el camino. Y yo quiero conducir. Y usted dice, yo también quiero conducir. Pero no podemos conducir los dos. Entonces acompáñame. Pero déjame conducir yo. Y hermano, el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Y quiere que expresemos que creemos en Él, confiando en Él. Y quiere que probemos que confiamos en Él, cediéndole el control. Y quiere que confiamos en Él, cediéndole el control, retirando nuestras manos del control, bajando del vehículo, dando la vuelta y sentarnos al lado y decirle, Señor, ahí está el lugar del piloto. Toma tú la dirección y conduce. Y yo nomás me voy a dejar conducir. Confío en ti. Y dejo que tú seas el conductor. Así como decimos, Dios está en control. Así debemos decir, Cristo está en control. Porque Cristo es Dios. Número 3. Comisionando a sus discípulos a levantar una gran cosecha. El Señor va a darles aliento a los discípulos. No solamente les está diciendo cómo. Ya hemos visto todo lo que estamos viendo en estos 2 puntos anteriores. Tienen que ver cómo aprender a confiar en Él en medio del caos y de la confusión. ¿Cómo? Pero ahora el Señor no solamente dice eso, pero también dice cuál es la consecuencia que hay si nosotros aprendemos a confiar en Él y seguimos y dejamos que Él tome la conducción de nuestra vida. ¿Qué consecuencias va a haber? Y entonces encontramos que Él nos hace partícipes de una tarea que se va a realizar de manera conjunta, en la cual Él hace una declaración tan absoluta que por absoluta también es tan sorprendente. Note lo que dice. Versículo 12. De cierto os digo. Ya había invitado a los discípulos a confiar y a creer en Él. Y les dice, el que en mí cree, ¿qué cosa? El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Inciso A. Continuarían con mayor extensión comunicando la conversión. Continuarían con mayor extensión comunicando la conversión. Es una obra mayor, hermanos. El Señor Jesucristo realizó su ministerio público nada más 3 años. El Señor Jesucristo realizó su ministerio público nada más en Palestina. No salió de la región de Palestina. Palestina es una región limitada territorialmente en comparación al mundo de su tiempo y mucho más al mundo de nuestro tiempo.
por la extensión de nuestro continente. Y el Señor dice a los discípulos, mire, a estos que están apachurrados de tristeza y perturbados y confundidos, a estos que se sienten deprimidos y tristes, a estos que están opacados por la sombra de los acontecimientos recientes, a estos que están tan inseguros del futuro que les espera, a ellos el Señor los consuela y les dice, no estén tristes, se han sorprendido de las cosas que han visto. Los ciegos ven, los cojos pueden caminar, los leprosos son limpiados, los sordos pueden oír, los endemoniados son libres, los muertos son resucitados, el viento es calmado. Se han sorprendido y han dicho, ¿quién es este que aún los vientos obedecen? Se han sorprendido de eso. Y el Señor les dice, no estén tristes. Cosas mayores que estas ustedes van a lograr. Hermano, a veces nosotros decimos palabras a personas tratando de animarlas y tratamos de darles esperanzas que no corresponden a la realidad en el solo afán de animarlas. Pero lo que Jesucristo está diciendo, nosotros somos testigos ahora de que lo que Él estaba diciendo era cierto. Los discípulos, aquel puñado de personas tan frágiles y vulnerables como podríamos nosotros decir que eran, ellos hicieron las cosas que Jesús dijo que harían, mayores que Él hizo en el sentido espiritual. Y estos hombres, dispersos a causa de las persecuciones, ahuyentados por los peligros y por las presiones de los romanos y de los propios judíos, tuvieron que salir. Algunos se quedaron allí en Jerusalén afrontando las consecuencias. Pero muchos de los creyentes recién convertidos salieron, dice la palabra de Dios. Y cuando salieron, dice la Biblia, iban por todo el mundo. A los pocos meses después de que el cristianismo estaba extendiéndose a la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y al ascenso del Señor Jesucristo, los cristianos fueron investidos de poder de lo alto cuando el Señor dijo, van a recibir poder, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y ahí iban por todas partes, dice la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Y saben que las autoridades políticas y las autoridades religiosas de aquellos días dijeron, ¿quién son estos que trastornan el mundo? Llenaron el mundo de sus días con la palabra del Evangelio. Lo llenaron literalmente el mundo de sus días. Lo que Jesús hizo nada más en Palestina, ellos lo hicieron en toda Asia. Lo hicieron en África. Lo hicieron en Europa. Lo hicieron en América. Lo han hecho en todas las islas de todos los continentes. Hasta aquí y hasta ahora. La expansión y la extensión del Evangelio y la conversión de personas de todo linaje, nación y pueblo, aldea y lengua es gracias a la predicación de los discípulos. Cosas mayores. Cosas mayores. Inciso B, conferiría a sus discípulos toda autoridad desde el cielo. Conferiría a sus discípulos toda autoridad desde el cielo. Y estaba diciéndoles el Señor, pues mira, no les voy a dejar solos. No, toda la autoridad, toda la potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra, y yo os envío a ustedes con toda la autoridad, todos los poderes plenipotenciarios, tienen ustedes desde la tierra hasta el cielo, y desde el cielo hasta la tierra es el poder que el Señor dio a sus discípulos con toda la autoridad. Como el Padre me envió a mí, dijo, así yo también los envío a ustedes. De la misma manera, no más, no menos. No menos. Y seguramente más. Todo el poder. Todo el poder. Y todo eso, miren, qué paradójico. Porque ustedes
están tristes porque yo voy a partir. Es a causa de que voy a partir que ustedes van a tener poder. Si yo no me fuera, el poder no vendría. Pero porque me voy, el poder viene. Y cuando el poder llegue, ustedes van a hacer lo que no podrían hacer, aun si yo permaneciera con ustedes. Inciso C. Ya el tiempo nos alcanzó. Inciso C. Gran cosecha, grandes cosas, dijo el Señor. Cualquier cosa que se pida en su nombre, Él la concederá. Cualquier cosa. Y les dijo el Señor, verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué tan maravillosa es, hermano? ¿Cómo le parece la potestad, la disponibilidad, la autoridad delegada que el Señor está dando a los discípulos? Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes van a tener tal autoridad y van a tener tal potestad. Ustedes se sorprenden porque he calmado los vientos, porque he calmado la tormenta, porque he caminado sobre las aguas, cosas físicas, cosas materiales. Ustedes van a tener el poder de la oración. Ustedes van a tener el poder de la petición. Ustedes van a poder, un poder conferido que el Señor da aquí, hermano, certificado, firmado por el Señor, para decir a los discípulos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ahora entendamos, para no caer en el carismatismo con esto. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Y esto implica, hermano, si tú tienes comunión conmigo. Si tienes en comunión conmigo, si eres uno conmigo, tú conoces mis pensamientos y mi voluntad y mis deseos. Y tú vas a pedir cuanto yo quiero y deseo. Y no se refiere, desde luego, a peticiones egoístas, y no se refiere, desde luego, a peticiones escandalosas en las cuales nosotros podemos decir, pues yo quería eso, una factura en blanco para poderla llenar a mi antojo. Pero el Señor dice, en mi nombre, y en mi nombre implica en comunión conmigo, en acuerdo conmigo. Y lo que pidieras, dalo por seguro, que lo tienes. Mi Padre lo hará, y yo lo haré. Porque Él y yo somos uno y el mismo. Y como crees en Él, debes creer en mí. Y este es el principio de la calma. Y es la razón del consuelo en medio de la crisis. Pregunta esta mañana, hermano, si en verdad queremos comenzar. Si usted ha comenzado esta mañana, y este mensaje tiene la finalidad, tiene el propósito de afirmar para que usted continúe en ese proceso de creer más y más, de aumentar su fe más y más, de tener confianza más y más en Él. Y si no, si sabe lo que debía hacer, pero no ha comenzado a hacerlo esta mañana, es un buen momento para comenzar. Y comenzar por una decisión y decidir comenzar. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre, entendemos esta mañana que el llamado que nos haces es a reaccionar, es a responder de manera correcta cuando estamos en medio de una crisis que nos provoca confusión de mente y perturbación del corazón. Esta mañana queremos mantener la calma ante la situación caótica que vivimos en comunidad.
Esta mañana queremos mantener la calma frente al diagnóstico médico, frente al despido en el empleo, frente a la falta de recursos, frente a las pruebas y problemas que enfrentaremos. Esta mañana queremos mantener la calma y queremos de manera deliberada decidir creer en ti a pesar de las consecuencias. Ayúdanos, Dios, en la incredulidad. Sabemos que la incredulidad es un producto de la naturaleza humana y sabemos que también la incredulidad es un producto de nuestra naturaleza caída y sabemos que la incredulidad es una influencia infundida por el maligno. Pero creemos también, Dios, que la fe viene de lo alto y que tú eres el dador de este don. Y esta mañana pedimos, Dios, aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad, que podamos confiar y que podamos echar sobre ti toda nuestra ansiedad y podamos creer que tú tienes cuidado de nosotros. Hay cosas que nosotros podremos hacer y cosas que debemos hacer, pero esta mañana no estamos hablando de esto nada más, que sí, por prudencia y con sabiduría debemos hacer lo que nos corresponde. Pero estamos hablando, Dios, de las cosas que están en el área subjetiva, en la parte inmaterial, en el alma de cada uno de nosotros. La ansiedad del alma, Dios. Eso es que esta mañana pedimos que nos ayudes a echar sobre ti y descansar con la consolación con que tú puedes, si quieres, consolar a tus hijos. Danos, Dios, esa confianza. Ayúdanos. Pedimos tu bendición esta mañana. Oramos en Cristo Jesús.